El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias. Recibimos hoy, a los tiempos que nos visita, Gustavo Larrea, quien ha sido legislador, exministro de Estado, y hoy lidera en su condición de presidente la organización política denominada Democracia Sí. Ayer con Vilma Andrade, quien es la presidenta de la Izquierda Democrática, hicimos una valoración sobre el presente y el futuro del partido de la lista 12 de cara justamente al año preelectoral que tenemos y de cara a los comicios del próximo año. Hoy vamos a hacer lo propio con Democracia Sí, organización que tuvo una participación importante en las elecciones seccionales del 24 de marzo pasado y queremos conocer cuál va a ser la postura de esta organización política de cara a las presidenciales del próximo año. Doctor Larrea, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, un gusto estar en Majestad. Gracias. ¿Qué van a hacer ustedes de cara al próximo año? ¿Solos, con alianzas? ¿Cuál es la idea? Primero, definir 20 compromisos con el país, 20 puntos programáticos de Democracia Sí. Estamos en un debate nacional sobre esos aspectos. Consideramos que es algunas cosas que no están en la coyuntura política, pero que son vitales y que no están porque no existe iniciativa de parte de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Me voy a referir a un punto específico, el tema de la erradicación de la pobreza. Nuestro país vive un problema estructural que tiene siglos sin solución, que es el problema de la pobreza estructural. Tenemos una parte del país, una importante cantidad de ciudadanos ecuatorianos que en el periodo de la reforma agraria no fueron beneficiados por la reforma agraria. La reforma agraria llegó a cerca de 800,000 familias campesinas del Ecuador, pero no llegó a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas se les dio tierra comunal en usufructo, no en propiedad. Y ahí tienes un problema estructural de pobreza. Entonces, no se solucionó con el gran levantamiento de los 90. No se ha solucionado hasta ahora, porque la propiedad de la tierra en Amazonía se solucionó con la entrega de territorios, pero en los Andes no está solucionado el problema de acceso a la tierra, al crédito. Tenemos una parte de la población que no tiene acceso al crédito, que no tiene propiedad sobre la tierra. Si aquí hacemos un análisis de lo que es la economía ecuatoriana, tú vas a encontrar en banano 121,000 unidades de producción de banano, en café 28,000, en cacao 34,000, en camarón 28,000. Es decir, este es un país de productores, no es Costa Rica, no es Colombia, no es Perú, donde una propiedad es 90,000 hectáreas, 60,000. Aquí es una economía pequeña y mediana. Y sin embargo, en los Andes ecuatorianos no encuentras eso. Me refiero a un sector importante como el pueblo indígena de los Andes ecuatorianos. Este es un punto vital de debate. Creo que el otro punto es la educación. No es posible mantener el sistema educativo de espaldas a la realidad social, cultural, ambiental y productiva del país. La educación tiene que estar vinculada a la producción, a la cultura, al ecosistema. Y tenemos una crisis del sector educativo, que no es una crisis de ahora, que viene desde hace rato atrás. Debería eliminar la prueba de ser bachiller. Debería, entre otras cosas, pero ese no es el problema. Pero eliminarse. A ver, el problema es mucho más complejo que eso, porque ahí no está el problema. El problema está en más de 10,000 niños que no accedieron a la escuela en los últimos 8 años. Es decir, tienes decenas de miles de niños que por la distancia no acudieron a la escuela del Milenio, y como se cerraron las escuelas comunitarias, de manera urgente hay que reabrirlas y hay que tener un programa especial de formación a niños que hoy son analfabetos. Tienes un problema en el bachillerato general unificado terminó con los bachilleratos técnicos. Incluso me acuerdo que cerca de aquí, que está el Colegio Central Técnico, hubo una protesta por el cierre del colegio y se les acusó incluso de terroristas a los estudiantes, cuando reclamaban un justo derecho que hoy lo podemos ver con claridad. Se cerraron los normales, cuando los normales eran instituciones donde los jóvenes se educaban para ser maestros por vocación. Chicas y chicos entraban a estudiar los normales. Yo creo que ahí hay un error tener un bachillerato general
cuando en el país hay una diversidad enorme en cada cantón, en cada provincia. O sea, hay que retornar al esquema anterior, Yo creo que no hay pasado. que retornar, hay que ir hacia el futuro, a un bachillerato especializado. El futuro no era el bachillerato unificado, un bachillerato pero internacional. colapsó. El internacional es otra cosa, el unificado colapsó. Ese sistema no funcionó. No funciona porque no responde a la realidad. Mira, el fascismo uniformiza a la gente y a veces hay ideas aparentemente progresistas que tienen un hondo contenido fascista que querían una sociedad uniformizada. Eso es un error histórico. Mira, cuando un niño va a la escuela, cualquier niño, tú, cuando eras niño, yo, tenemos vocaciones distintas, aptitudes distintas. Unos niños les gusta más el arte, a otros más las matemáticas, a otros más la química, a otros las ciencias sociales, la geografía, la historia. Y lo que hay que promover es precisamente el desarrollo de los seres humanos a partir de sus particularidades y no uniformizarlos. Esas son reformas vitales. Y creo que esos son los temas que hay que debatir. Más que la cara del candidato o candidote y la consigna que lance. Se trata de debatir los problemas de fondo del país. El examen ser bachiller, ya que lo topas y me parece importante, me das un respiro. Por favor, estamos hablando con Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí. El examen ser bachiller le pasa lo mismo, es un examen generalista. Sería interesante que entres al simulador del examen y lo veas tú mismo, para que no tengas el prejuicio de que yo te estoy diciendo algo que no es verdad. Ese es un examen que te plantea preguntas que están fuera de el estudio del bachillerato. Tienes un estudio de 3 años de bachillerato o de estudios medios y 9 de básica, llegas al examen y el examen no tiene que ver con lo que aprendiste. Entonces, claro, ahí hay un desfase. Pero hay que, en todo caso, reformar o reestructurar, revisar el examen, pero no eliminarlo. Lo que plantea el Ministerio de Educación ahora, que es un examen para graduarse de bachiller como era antes, y otro para ingresar a la universidad. Y en la universidad ese es un problema de la universidad. ¿Cómo lo plantea Democracia así? Un curso de nivelación académica para que tú escojas qué facultad quieres hacer el curso de nivelación. Si quieres medicina, administración, ingeniería, electrónica, computación. Y después de pasar el curso básico, una prueba de ingreso. Pero después de pasar un curso básico donde el estudiante pueda, digamos, nivelarse. Porque tenemos una realidad que no es nivelada. No es lo mismo estudiar en el Colegio San Gabriel o en el Benalcázar o en el Einstein que estudiar en un colegio, en una comunidad o en una parroquia rural o incluso en un barrio de la propia ciudad de Quito. Hay desniveles académicos. El examen ser bachiller además solo sirve para el pobre, porque el que tiene plata paga la universidad que quiere particular. Y estudia la carrera que quiere. Sí, pero también es una falacia hablar porque algunos sectores lo han mencionado, del denominado libre ingreso, que nunca ha existido, porque la universidad pública no es que tiene tanta capacidad para acoger a todos los bachilleres. Ese es un ideal, es como la ciudadanía universal, son ideales. La realidad enfrentas procesos para llegar a una ideal. Sin embargo, no hay que olvidar que la movilidad social del Ecuador en la década del 70, 80, 90 y parte del 2000 se debió al acceso de cientos de miles de jóvenes, chicas y chicos a las universidades, que les cambió la vida, que mejoraron sus condiciones de vida, familias que salieron de la pobreza. Sin duda, el acceso a la educación es la mejor forma de moldear una sociedad. Y la educación, por lo tanto, al moldear la sociedad del futuro, tiene que ser una educación de alta calidad. Usted nos ha hablado del tema agrícola, nos ha hablado del tema educación. El modelo económico, ¿cuál es el modelo económico que ustedes proponen? Yo creo que es fundamental una economía que entienda que el Estado y el mercado son datos de la realidad, pero que deben estar al servicio del ser humano, de la sociedad y de la naturaleza. El debate de la política económica en el mundo en los últimos siglos ha sido Estado o mercado, y nos hemos olvidado de naturaleza y de sociedad y ciudadano. Y yo creo que es una mesa de 4 patas, no de 2, capaz que más de 4 patas. Y lo que hay que entender es que todo lo que haga el Estado debe ser en función del beneficio a la sociedad. Y todo lo que hace el mercado debe tener regulaciones ambientales y sociales. Pero ¿hacia dónde voy con esto? Nuestro país es un país que tiene a lo largo de su historia milenaria un ADN, una ruta transitada. Este es un país agropecuario. Aquí nació la papa y el maíz. Este es el país del cacao y el tomate. Este es el país del chocho. Este es el país de la quinoa. Es un país que por ubicarnos en la mitad del mundo tiene un potencial distinto al resto del mundo. Por estar en la mitad del mundo y tener
2 corrientes marinas que nos bañan, hemos pescado, hemos hecho la faena de pesca de atún durante miles de años y hemos comercializado atún desde hace miles de años. Cuando tú te proyectas en un modelo, tu modelo económico tiene que tener raíces, ADN. Es una locura pretender copiar un modelo tecnocrático. El modelo está trazado por la génesis de esta nación y ese modelo tiene que ser agrícola, agroindustrial, turístico, pesquero, porque esa es la realidad. Mira tú que tan es así, que si tú ves las cifras macroeconómicas, ves que el país exporta más o menos 13,000 millones fuera de petróleo y minería, 13,000 millones de dólares anuales. Ahora con la crisis del petróleo por precios y porque a través del petróleo se paga una preventa petrolera, los ingresos petroleros son mínimos. El país está viviendo básicamente de lo que produce. La fuerza de este país es fortalecer la producción en cada cantón. ¿Eso se logró en el actual gobierno o no? No, este es un proceso pese al gobierno anterior y digo pese, porque es un proceso que viene desde la génesis histórica de esta nación. ¿Y este gobierno hizo algo en ese sentido o no? A ver, yo creo que este gobierno y el gobierno anterior, voy a referirme, tú me preguntas de este gobierno lo que trató trata es de que este sector de la economía se dinamice, y creo que lo hace bien, pero es insuficiente. Yo creo que tenemos que lograr inversión productiva, créditos con tasas de interés blandos para multiplicar la producción agropecuaria y agroindustrial. Creo que ese es el error que han cometido gobierno tras gobierno. Había que dejar el modelo del gobierno anterior. Es que el gobierno anterior no apostó por eso, el gobierno anterior apostó por la obra pública, el gobierno anterior creyó que el crecimiento, el desarrollo económico era inversión pública. Nosotros creemos que la inversión pública debe ser fundamentalmente en las áreas que dinamicen la economía. Pero esa inversión pública no generó en su momento un efecto dinamizador de la economía. Sí, ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque hace pocos días estuvo acá el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito y él decía, por ejemplo, y lamentaba el hecho de que no se logra reactivar la construcción, y no habla de la parte inmobiliaria, que nos decía, la parte inmobiliaria es apenas una parte. El resto es la obra pública, no hay inversión pública. Por eso es inevitable comparar con la inversión pública generada durante la década anterior. Absolutamente de acuerdo. En la década anterior la inversión pública fue gigantesca y dinamizó la economía y hubo crecimiento económico sin desarrollo. Ese es el gran problema de la economía ecuatoriana. Porque esa inversión, cuando tú la haces en multiplicar la producción cacaotera e incorporas valor agregado y haces chocolate, pasta de cacao y licor de cacao, tú logras generar desarrollo. La inversión pública no genera en sí mismo desarrollo, genera crecimiento. Por eso es que tú incluso puedes concesionar la construcción de una autopista. Lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. Te voy a poner un ejemplo claro sobre esto. La economía ecuatoriana en la década del gobierno anterior recibió más o menos 300,000 millones de dólares. 300,000 millones recibió si sumas los presupuestos del Estado de los 11 años. ¿Cuánto fue inversión? ¿Cuánto fue a inversión productiva, no a obra pública? 1.500 millones de dólares, el 0.5% en ingreso. Con 1.500 millones de dólares no podías tú generar una dinámica desde el sector público. Era la banca privada, que además el 70% del crédito de la banca privada va a consumo, no a producción. Es decir, es el 30% de ese dinero que entra a fortalecer procesos productivos. Hay gente que dice esto se soluciona con inversión extranjera. Mentira. La inversión extranjera, que no estoy en contra que venga, irá a áreas como petróleo, minería, algo de industria, algo de turismo. Esto se dinamiza con una banca pública y privada que tengan como objetivo el desarrollo económico del país. ¿Y eso está ocurriendo o no está ocurriendo hoy? Viene ocurriendo débilmente. Se requiere acelerar el paso, actuar con urgencia. ¿Y eso de qué depende? De política pública, depende de que la Asamblea Nacional apruebe leyes que dinamicen la economía, de cómo enfocas el futuro del país. Mira, el Ecuador tiene 850,000 unidades de producción agropecuaria, más de 130,000 de pesca y acuacultura. A nivel urbano, más de 1 millón de pequeñas industrias, artesanía, comercio, servicios, transporte. Esta es una sociedad de productores y propietarios, donde el crédito es vital para la dinámica económica. Por lo tanto, el motor del desarrollo económico es la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, turística, artesanal.
Y por eso te digo que esos son los temas de fondo que hay que debatir. De acuerdo. Y no quién es el candidato, pues no es candidato. De acuerdo, y yo suscribo en ese sentido que esos son los temas de fondo que hay que debatir y sobre los que muy poco se habla. Ahora, este es un año que se advierte complejo desde el punto de vista político y económico. No hay una claridad, por ejemplo, sobre el presente y futuro de los subsidios. Yo en la primera parte de este programa de noticias hice una mirada retrospectiva a los episodios desde el 1 de octubre hasta ayer 17 de febrero. El 1 de octubre se anunció la eliminación de subsidios, luego hubo 2 o 3 anuncios sobre focalización y ayer el presidente volvió a hablar de eliminación de subsidios. ¿Ustedes van a apoyar una medida de esas, eliminar los subsidios? Nosotros creemos que el subsidio debe ser focalizado, que no puedes eliminar los subsidios al que menos tiene, que hay que eliminar los subsidios al sector económico que se ha beneficiado, al sector medio alto de la sociedad, alto, en definitiva, medio alto y alto, que se beneficia de un subsidio que no tiene por qué beneficiarse. Eso querría decir que ustedes no estaban de acuerdo con el decreto 883 como se lo emitió en su primer momento. Sí, yo lo dije de manera pública. No estaban de acuerdo ustedes. Pero sí, es público, pues si yo anuncié la posición de democracia y en todos los medios salió. Es decir, no es que sea un secreto de Estado. nuestra posición pública como democracia así fue eliminar el decreto 883. Ahora, nosotros no podemos subsidiar el contrabando, no podemos ni debemos subsidiar al 30% del estrato medio alto y alto de la sociedad ecuatoriana. El subsidio tiene que ser focalizado y gradual. No podemos ir a una política de quitar los subsidios como se hizo en octubre, porque eso no es viable simplemente. No eliminación, sino focalización. ¿Hay una fórmula mágica para focalizar o no? A ver, yo creo que hay 1000 fórmulas. Pero nunca las han aplicado. No, pues que en el Ecuador no se ha aplicado porque no ha habido la claridad de que el subsidio debe ser para los más pobres, o para los pobres, no para los que tienen, no para los que pueden pagar. Mira, un vehículo llena al mes una cifra escandalosa de galones, 500 galones. Obviamente está contrabandeando. Es decir, necesitas tecnificar, necesitas que cada vehículo, cuando llena su combustible, se registre su placa, se registre el vehículo para saber a qué vehículo se le entrega el subsidio, porque en definitiva el Estado lo que está es subsidiando al contrabando y a un sector medio alto de la economía. Si el presidente Moreno opta por la eliminación otra vez, ¿ustedes ratifican su postura de que esa es una medida absolutamente, y además no creo que el gobierno lo vaya a hacer. Ayer lo anunció el presidente. Sí, pero no en la fórmula que tú dices, anunció que iba a eliminar. Ayer dijo eliminación. Ayer dijo eliminación. Sí, pero no estoy en la pelea de 4 años, sácame la lengua. No. No es el sentido que tú le das. Yo creo que el gobierno no va a implementar una eliminación de subsidios en general, sino una eliminación de subsidios al que más tiene. ¿Usted sigue, Democracia Sí y Gustavo Larrea siguen apoyando a Lenín Moreno? A ver, nosotros hicimos y apoyamos la consulta popular del 4 de febrero del 2018, es más, la abanderamos. En la elección pasada de marzo del 2019, nosotros fuimos solos en el proceso electoral, no hicimos alianzas. Es decir, no fuimos con AP, no fuimos con el gobierno, fuimos solos y tuvimos una muy buena votación. Somos la segunda fuerza política en el país por el número de votos. Si tú sumas alcaldías y prefecturas, nosotros tenemos un promedio de 1.400.000 votos y vamos a enfrentar el próximo proceso electoral con una propuesta de futuro. Pero hoy creemos que el gobierno, sí. Hoy, eso le iba a preguntar, ¿hoy están apoyando al gobierno? No, nosotros hemos apoyado ciertas cosas particulares del gobierno y nos hemos opuesto a otras. Mira, en el tema educativo. Nosotros creemos que hay que eliminar el bachillerato unificado y reemplazarlo por un bachillerato nuevo, especializado, que fortalezca el bachillerato técnico adaptado a la realidad productiva, ambiental de cada cantón. Y en este sentido nosotros tenemos propuestas que son distintas de las que el gobierno viene realizando. A lo largo del tiempo, a Gustavo Larrea le han dicho que ha cogobernado con Lenín Moreno. A mí me han dicho de todo. Y que ha sido, al menos en la primera parte del gobierno, que era el poder tras el poder de Moreno. ¿Era eso cierto? Nunca fue cierto, nunca fue verdad. Yo siempre lo desmentí en esta misma radio, lo hice públicamente. Si yo hubiese sido parte del gobierno, pues hubiera hablado a nombre del gobierno, hubiera cumplido funciones públicas. Democracia Sí no ha sido parte de este gobierno. Pero usted ha sido cercano a Lenín Moreno. Nuestro partido, nuestro movimiento ha tenido como objetivo principal construir una fuerza de futuro. Nosotros hemos tenido, y en la primera fase del gobierno, una postura clara en la necesidad de una consulta popular que elimine la ley de plusvalía que tenía trancada la industria de la construcción, que elimine la reelección indefinida, que la reelección sea máximo por una sola vez. Planteamos minería, sí, pero minería controlada,
con responsabilidad ambiental y social y no en fuentes de agua, parques nacionales y áreas protegidas. Fuimos muy claros en nuestra postura y coincidimos con el gobierno. Pero nosotros no somos parte del gobierno ni tomamos decisiones. Alguien me decía, pero ustedes amigos, sí, pero yo no me meto en la casa de mi amigo a decir qué debe hacer en su casa. Cada uno hace lo que cree. El gobierno es responsable de lo que ha hecho, para bien y para mal. ¿Usted no ha tenido oficina en Carondelet? Jamás. Doctor Larrea. Jamás. Porque en varias ocasiones periodistas lo han fotografiado, le han filmado. A ver, una sola vez, no varias veces. Y he entrado muchas veces, no he entrado una. A eso me refiero. He entrado unas 5 veces o 6, pero ese no es el tema. Porque yo yo soy un hombre público, o sea, hago una actividad, yo estoy moviéndome por todo el país construyendo una fuerza política. Es decir, si yo tuviera y fuese o hubiese sido asesor del presidente, lo diría públicamente, tuviera una relación contractual con el gobierno. Yo no he tenido pero ninguna podría ser relación. asesora de honor, ¿no? Por eso no está con el presidente. A ver, eso es. A ver, yo he tenido una postura muy clara. Apoyo el proceso de consolidación institucional del país. Apoyo un proceso que considero justo de que el país vuelva a un cauce democrático. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cogobernar o asesorar. El presidente ha tenido un gabinete formado públicamente por personalidades, para bien o para mal. Ellos son los responsables de los aciertos y los errores que han cometido. Usted nos dice, apoya o ha apoyado el proceso de consolidación institucional. ¿Se ha logrado eso? Yo creo que hemos avanzado un poco en esa dirección. Porque en el camino se han cometido muchos errores en ese proceso. Sí, uno puede evaluar y ha habido aciertos y errores. Pero nosotros creemos que el país no podía seguir montado en una gran farsa y un Consejo de Participación Ciudadana que nominaba a dedo con concursos tramposos a las distintas funciones del Estado. Creo que hay que recuperar, todavía la recuperación de la institucionalidad democrática le falta mucho al país. El país todavía está desinstitucionalizado en mucho y creo que ese es parte de los acuerdos mínimos que debemos tener todas las fuerzas políticas. Nosotros necesitamos elecciones libres, claras, transparentes y creo que ese debería ser un acuerdo mínimo de todas las fuerzas. Necesitamos fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico y la generación de empleo. Necesitamos una reforma educativa profunda y creo que esos podrían ser acuerdos mínimos que nos lleve a consolidar la democracia en nuestro país. ¿Usted sí reconoce, por ejemplo, que en el camino situaciones como el Consejo de la Judicatura de Transición, el que lideró el doctor Marcelo Merlo, o el actual Consejo Nacional Electoral que tiene graves dificultades para generar consensos, pueden ser considerados ejemplos de que no necesariamente esa que denominan reinstitucionalización fue efectiva? Yo creo que en el primer ejemplo que tú pones del Consejo, creo que ese Consejo no estuvo a la altura y tuvo que dimitir por esa misma razón. Y creo que el Consejo de Participación hizo bien en acelerar el nombramiento de la Judicatura definitiva. Sí, porque el otro cometieron demasiados errores. En relación al Consejo Nacional Electoral actual, creo que hoy es oportuno insistir en el siguiente llamado a los 5 miembros, 5 vocales, que nos representan a todos los ciudadanos y que en sus manos está que el próximo proceso electoral sea un proceso transparente, democrático y que no genere dudas. Y para eso hay que superar las discrepancias personales entre los vocales. Se necesita que los 5 trabajen unidos, que superen sus pugnas, que lleguen a acuerdos y que nos den certeza y confianza a los ciudadanos. ¿Cómo se financia Democracia Sí, doctor Gustavo Larrea? Con aportes de nuestra militancia. Por ahora el CNE no nos aprobó la entrega de fondos partidarios, hicimos una demanda ante el contencioso electoral, ganamos la demanda y el Consejo tiene que darnos una parte del fondo partidario como a todas las fuerzas políticas. Sus detractores les acusan de haber generado una campaña millonaria en las elecciones del año anterior y una precampaña de cara a las elecciones que se vienen. A ver, la campaña nuestra del año 2019, el año pasado. Que fue la primera experiencia, sí, ¿no? Fue una campaña más bien modesta, y si no tuvimos recursos para hacer una campaña fuerte, fue una campaña modesta, financiada con los recursos de nuestros adherentes, militantes, dirigentes. Hicimos una campaña, como insisto, modesta, no creo que es parte de la fobia que tiene el correísmo con Democracia Sí, que todos los males de ellos, que son responsabilidad de ellos, no nuestra, nos acusan a nosotros. No, ellos son responsables de su destino, no nosotros. Y creo que existe además ahí un intento de estigmatizar a Democracia Sí. Nosotros somos una fuerza política democrática, transparente, clara. No hemos usado grandes medios de comunicación como lo hizo el correísmo en su época, porque no tenemos los recursos. Es decir, no tenemos apoyo de sectores que nos permitan
difundir nuestras ideas con más fuerza, nos gustaría tener más posibilidades de comunicación y no menos. Es evidente que nosotros no tenemos la capacidad financiera como para lanzar campañas en televisión o en prensa. Lo que sí tenemos es la voluntad de construir y contribuir a un futuro de dignidad para nuestro país. Ayer el vicepresidente Otto Sonnenholzner le dijo al periodista Anderson Boscan que el presidente Moreno le ha pedido que sea candidato a la presidencia de la República. ¿Usted cómo ve esa candidatura del vicepresidente? ¿Podrían apoyarlo ustedes? Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho de lanzar al candidato que estime necesario. Nosotros somos otra fuerza, tenemos otra concepción. Pero ustedes podrían ver con simpatía esa candidatura, podrían apoyarla si es que deciden no lanzar candidato propio. A ver, nosotros no hemos definido aún nuestro candidato, pero nosotros vamos a tener candidato a la presidencia, vicepresidente, candidato propio y a la Asamblea Nacional. Desde luego que sí, somos la segunda fuerza política del país. Tuvimos 1.400.000 votos en marzo del año ustedes pasado. Ponen su propio candidato a la presidencia. Pero desde luego que sí. ¿Y ese candidato podría ser el vicepresidente o no? A ver, nosotros, el vicepresidente no es parte de Democracia Sí. Pero el vicepresidente no tiene partido, ustedes podrían respaldarle, ¿no? A ver, estás de nuevo en los 4 años de edad. Madura. Eso le digo, pues. Sí, no, pues hay que hilar fino en esto. No. El gobierno tiene todo el derecho de hacer lo que considere necesario. Las fuerzas políticas del gobierno que gobiernan este país tienen todo el derecho a lanzar sus candidatos, igual que nosotros lo tenemos, igual que Democracia Sí, tiene todo el derecho, tiene una propuesta programática, tiene una fuerza en las 24 provincias, tiene una votación hace un año importante y tiene una responsabilidad con el país que cumplir. ¿Usted quiere ser candidato? Ellos tienen todo el derecho de participar en elecciones y nosotros también. A ver, nosotros no hemos definido todavía candidaturas. Lo definiremos a mediados de este año. Nos han adelantado el candidato electoral, el calendario electoral. Y ahora hay que definir candidaturas, máximo inscribirlas en agosto, digamos, formularlas en agosto. Y para formular candidaturas en agosto vamos a tener que adelantar el debate interno probablemente a mayo. Pero nosotros no creemos que este momento es el momento de lanzar candidaturas. Creemos que es el momento de definir posiciones, de definir propuestas. El país necesita un debate de propuestas y no de caras y gestos. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Acompañado. A Gustavo Larrea, presidente nacional de Democracia Sí, conversando con nosotros en la primera hora sobre el momento político y la visión de su organización política en torno justamente a lo que podrían ser las elecciones del próximo año. Vamos a esperar. Evidentemente falta mucha agua que debe correr bajo el puente, pero los tiempos en política son muy cortos. Veamos qué pasa a la vuelta de la esquina. 8:30 en la primera hora.